En el momento del incidente, yo vivía en China Grove, Carolina del Norte. Era el 30 de marzo de 2007. Lo primero que quiero decir es que nunca había investigado sobre extraterrestres ni nada parecido hasta que me ocurrió este suceso. También me gustaría añadir que solo estoy haciendo esto para que alguien pueda ayudarme a entender más de lo que pasó. Como no puedo hablar con mi familia o amigos sobre esto, nadie me cree. Espero obtener información sobre la terapia de regresión de alguien que viva cerca de mí. La noche del incidente, que fue hace 18 años, estaba durmiendo en mi cama junto a mi novia. Por aquel entonces vivíamos con su madre. Su casa estaba justo al borde del bosque y justo después se abría lo que antes eran campos de maíz. No estábamos en el campo, ni mucho menos. Nuestra casa estaba justo en el campo. Nuestra habitación tenía una ventana que daba a los árboles y a los campos. Mientras dormía, me desperté y vi un par de bolas de luz que entraban por la ventana. No recuerdo haberme asustado ni nada parecido. El resto transcurre como escenas sin transiciones, aunque lo siguiente que veo es que las luces se han ido y veo 3 seres en mi habitación, 2 pequeños y uno más grande. Todos eran pequeños, sin embargo, 2 tal vez 3-5 pies y uno tal vez 4-5 pies. Recuerdo no ser capaz de moverse. Uno estaba parado frente al televisor y recuerdo que era casi transparente, ya que podía ver el televisor a través de él. Casi como un 50% de transparencia. El otro estaba de pie junto a mi novia. Luego recuerdo uno encima de mí. No podría decir si estaba a horcajadas sobre mí o no, pero yo estaba acostado, así que asumí que estaba completamente asustado. No hay palabras para describirlo. Intenté despertar a mi novia, pero no se movía. El que estaba encima de mí se puso a unos centímetros de mi cara y solo sus ojos me paralizaron. Lo siguiente que recuerdo es despertarme a las 6 de la mañana y tener mucha sed. He tenido otras 3 veces similares que también sucedieron en diferentes lugares. Como he dicho, me ha pasado un par de veces más de las que recuerdo, como una vez cada 2 años. La mayoría fueron similares a las anteriores, pero hubo una que fue realmente diferente. Esto ha cambiado mi vida para siempre. Solo quiero que me escuchen y obtener más respuestas. Era una calurosa tarde de verano en Ámsterdam, Nueva York. Yo vivía con mi madre en una casa remolque justo al lado de la ruta principal y el primer remolque en el parque. Era el 9 de junio de 1980. La puerta delantera y la trasera estaban casi una enfrente de la otra y tenía las 2 puertas principales de madera abiertas y las puertas de mosquitera cerradas. Hay una pequeña terraza frente a la puerta trasera y la puerta principal. Estaba solo. Mi madre había salido a hacer unos recados. Estaba haciendo café en la encimera. Esta encimera sobresalía en la cocina, dejando la puerta principal fácilmente a la vista a la derecha y la puerta trasera un poco más allá de mi visión periférica a la izquierda, sin televisión, sin música, sin vecinos. Por el rabillo del ojo izquierdo vi movimiento en la puerta trasera. Miré y vi un ser parecido a un saltamontes que llevaba un smoking con frac, un sombrero de copa y un bastón negro con un pomo de hueso tallado. Llamó a la puerta trasera. Volví a mirar mi taza de café con incredulidad. Luego volví a mirar y seguía allí. Cuando ladeó la cabeza, volví a apartar la mirada. Asustado, miré una última vez y vi que seguía allí. Y eso es lo último que recuerdo. Todo aquello duró unos instantes. Me mudé a Los Ángeles en enero de 1981. No tenía ningún recuerdo de este evento. No le dije nada a mi madre cuando llegó a casa ese día. No recuerdo nada más de ese día. No lo recordé hasta que estaba en la universidad. Lo recordé tan claro como aquel día. No con el tiempo, sino de golpe. Empecé a contar la historia a mis amigos íntimos, pero siempre había una parte de mí que se cuestionaba si había sucedido o no. Soy un artista. Quizá me lo inventé,
pero el detalle estaba demasiado claro. Y entonces alquilé el vídeo La Comunión. Estoy seguro de que conoces la premisa de esa película, así como su ubicación. Cuando vi al extraterrestre con smoking, sombrero de copa y bastón, casi me caigo de la silla. Fue como recibir un ladrillazo. ¿Cuáles son las probabilidades de eso? Es imposible que los dos hayamos soñado el mismo ser con esos detalles tan raros. Pero lo más importante es que me gustaría saber si alguien más ha visto esto y si recuerda algo más sobre el encuentro. He experimentado muchas actividades paranormales en mi vida. Esta ocurrió hace 15 años, cuando tenía 7. Los fines de semana solía visitar a mis abuelos. Vivían en una casa antigua, no muy lejos de donde yo vivía entonces. Recuerdo que había oído a unos niños jugar a un juego antes de entrar en casa de mis abuelos. Entonces pensé que eran mis primos. Cuando entré, vi que ninguno de mis primos estaba allí. Me confundí y le pregunté a mi abuela si había oído algo. Me dijo que probablemente eran imaginaciones mías. Me sentí bien y no pregunté nada más. Por la noche, después de ver unos dibujos animados con mi abuelo, me fui a dormir. Cuando entré en mi dormitorio, sentí una sensación diferente, como si no estuviera solo. Pero yo no era el tipo de niño que se asusta fácilmente, así que me fui a dormir. Y cuando estaba durmiendo, me desperté. De repente, oí voces de niños cerca de mí. Todo estaba muy oscuro, así que solo pude ver algunas siluetas de personas de tamaño pequeño o lo que fuera. Tenían unos 40 años. Corrían y reían. Aquella vez me asusté. Cerré los ojos y empecé a correr en dirección a la habitación de mis abuelos. Les conté lo que había pasado y, por supuesto, no me creyeron. Dijeron que probablemente solo había sido un sueño. Dormí con ellos porque tenía miedo. Esa noche podía oírlos desde la otra habitación. Hacían mucho ruido, y a la mañana siguiente se lo conté a mi madre. Ella me creyó. Dijo que a ella también le había pasado cuando era joven. Dijo que eran una especie de hadas que vivían allí con mis abuelos y que de alguna manera estaban atrapadas allí, y que solo los niños podían verlos. También dijo que cuando era más joven solía dejarles caramelos para que no te molesten para dormir por la noche. La otra noche lo hice y no he vuelto a oír nada, así que esto era algo que pasaba regularmente. Puedes llamarme Zack. No revelaré mi verdadero nombre. Serví en el Cuerpo de Marines de los Estados Unidos durante al menos 4 años, más de lo que parece que sirve la mayoría de la gente. Estuve destinado en la Estación Militar de Procesamiento de Ingreso de Bangor, Maine, mientras recibía entrenamiento para incorporarme a una unidad de infantería. Es un trabajo duro que requiere mucha resistencia. También es muy estresante. Tienes que renunciar a gran parte de tu libertad personal a cambio de disciplina y estructura. Y mi estancia allí fue de lo más peligrosa. Mientras estuve destinado allí, fui testigo de varios avistamientos extraños que siguen grabados en mi cerebro, incluso hoy, después de intentar por todos los medios olvidarlos. El primer avistamiento ocurrió en el verano de 2009, cuando estaba en la sala de espera con mi madre y mi hermano. Era un día inusualmente caluroso. Afuera parecía que hacía 110 grados, aunque en realidad no hacía tanto calor. Sin embargo, estábamos esperando el autobús que nos llevaría de vuelta al alojamiento. Llevábamos allí unas 2 horas. Todo el mundo en la estación se sentía miserable por el calor y la gente estaba empezando a perder los estribos sin ninguna razón. Mi madre me recordaba a un personaje de dibujos animados que intentaba mantener la compostura. No podía evitar gritar. Al principio me pareció divertido ver cómo le gritaban a la gente, pero al cabo de un par de horas me cansé y me entraron ganas de irme.
Estábamos sentados cerca de la recepción hablando con dos soldados que habían oído toda nuestra conversación, aunque estaban muy enfrascados en la suya propia sobre algún suceso que había ocurrido antes ese mismo día. Mi madre me dijo que había visto el mostrador. Uno de los soldados no decía gran cosa, pero el segundo contaba su historia emocionado. Al parecer, vio un par de ojos verdes con una gran criatura negra que también tenía alas cerca de una de las paradas de autobús. Mi madre dijo que le pareció algo sacado de una vieja película de terror japonesa. Por la descripción, le sonaba sospechosamente a una criatura mítica llamada Kappa. Dijo que era más o menos del tamaño de un humano, pero tenía la piel escamosa de color verde oscuro y brazos largos. También tenía pies y manos palmeados, como apuntando hacia arriba. Volaba sobre el cielo, casi inmóvil y planeando. Cuando los soldados bajaron del autobús, aterrorizados, el soldado que lo vio en cuestión corrió de vuelta hacia el edificio para informar de su avistamiento de esta criatura que él pensaba que era solo una especie de anomalía. Al principio repetía que era real, y al principio pensé que estaba bromeando. Pero después de 1 o 2 minutos de hablar de cómo no podía creer lo que estaba viendo, ambos soldados se horrorizaron. Miraron de la puerta delantera a la trasera, se dieron cuenta de que debía de estar mirándoles desde una de aquellas ventanas o que les había estado observando desde el techo celeste. Uno de ellos dijo que miró al cielo y se desvaneció, como si desapareciera por completo, como si se desintegrara en la nada. Estaba literalmente temblando de miedo cuando lo vio, y la idea de desenfundar su arma contra esta cosa era aterradora. Si volvía a caer sobre él después de entrar, ambos no tenían ni idea de lo que era. Pensaron que tal vez había sido un experimento genético o algún tipo de alienígena. Uno de ellos dijo que había visto algo parecido cuando estaba en Alaska, y los otros soldados estuvieron de acuerdo en que tal vez debía ser una señal de Dios que les decía que no salieran mientras esa cosa estuviera merodeando cerca de ellos. Cuando mi madre me contó lo que había visto, le dije que debía de tratarse de un animal muy extraño, que probablemente no habían visto antes. La mayoría de las bases militares en Maine están justo al lado de bosques muy grandes, así que tal vez esta cosa no es realmente un demonio o un extraterrestre, y siempre ha estado aquí, pero nadie se había dado cuenta. Tal vez alguien salió al bosque y lo encontró, y estaban haciendo algo. Le dije que creía que esos soldados solo estaban jugando con ellos, y ella estuvo de acuerdo, pero dijo que parecían bastante asustados como para estar diciendo la verdad. Uno de ellos incluso parecía que iba a llorar mientras lo describía, y su cara. Sé que puede haber estado mintiendo al respecto, pero fue una actuación bastante buena si lo estaba. No dijo mucho sobre su aspecto, pero estaba bastante conmocionado. Tal vez realmente hay algo por ahí. El año pasado me asignaron a un edificio anodino en las afueras de Richmond, Virginia. Normalmente nos contratan cuando el gobierno quiere mantener algo en secreto. El edificio era grande, parecía un hospital reconvertido, pero actualizado y estéril. La propiedad también era amplia, pero tenía una valla de eslabones de cadena de 2,5 metros de alto, y los terrenos estaban bajo vigilancia constante por circuito cerrado de televisión. Nada de esto nos pareció extraño. En realidad, era una práctica bastante habitual. Había una lista de unos 30 empleados que trabajaban habitualmente en el edificio. Los reconocía a todos y conocía a algunos lo suficiente como para mantener breves conversaciones, pero siempre eran cháchara. Ninguno de ellos reveló nunca información alguna sobre el emplazamiento, y yo nunca pregunté. Hasta hace poco apenas habíamos recibido visitas, pero últimamente han sido constantes. Militares de alto rango, médicos y diversas agencias gubernamentales. Yo solía patrullar el perímetro, y lo prefería así.
El aire fresco, por frío que hiciera, siempre me mantenía alerta, y eso era lo que estaba haciendo. La noche que ocurrió, el edificio había sido un hervidero de actividad durante todo el día. Había habido un número récord de visitantes. Había visto vehículos militares entrar abiertamente en el recinto. Antes nos habían dicho que el contrato llegaba a su fin y que me iban a destinar a otro lugar en la zona de Filadelfia. En aquel momento, solo quedaba un equipo reducido de 5 o 6 personas en el interior, además de otros 9 miembros del personal de seguridad. Nos habían doblado en los últimos días, así que eran alrededor de las 10:30 de la noche. Me quedaban otros 90 minutos de turno. Estaba en el extremo oriental del recinto, haciendo una comprobación rutinaria de la valla, cuando mi walkie sonó en el silencio. Toda la seguridad estaba siendo llamada a la sala de entrada principal. La voz hablaba frenéticamente y no pude distinguir quién hablaba. Empecé a trotar hacia la parte delantera del edificio cuando oí que dentro empezaba a sonar una alarma. Parecía una alarma de incendios. Lo calculé 2 veces y pude ver a otro guardia corriendo desde el borde oeste del perímetro. Justo antes de llegar a la puerta, esta se abrió de golpe y 2 mujeres vestidas con batas de laboratorio irrumpieron en la entrada, bajando los escalones a mi lado. No se pararon a hablar. El otro guardia me alcanzó y entramos juntos en el edificio. En el interior sonaban varias alarmas. Se había activado el sistema de rociadores. El agua caía sobre nuestras cabezas. Llegamos al punto de entrada y nos reunimos con 5 de los nuestros. Faltaban 3. Ninguno de nosotros sabía lo que estaba pasando y teníamos órdenes estrictas de no cruzar el punto de entrada a menos que nos lo indicara el personal del edificio. De repente, se oyeron 2 disparos en el pasillo que había junto a la puerta, seguidos de un grito de dolor que se interrumpió bruscamente. Órdenes, no. Para eso estábamos aquí. Así que nos dirigimos al pasillo, dejando a un hombre atrás para vigilar la puerta. El pasillo estaba limpio y estéril, como el de una sala de cuidados intensivos. No estábamos familiarizados con esta parte del edificio y cuando llegamos a un cruce, nos dividimos en 2 grupos. Tomé el pasillo norte con otros 2 guardias y avanzamos por el pasillo, comprobando meticulosamente cada habitación. La mayoría estaban vacías, pero en otras había lo que parecía equipo médico ordenado en estanterías o cubierto por lonas. Cuando nos acercábamos al final del pasillo, nos topamos con unas puertas dobles que se abrieron de golpe y se estrellaron contra las paredes. Y entonces, un cuerpo se precipitó por el pasillo, chocando contra el guardia que estaba a mi lado. Levanté el brazo hacia la puerta en respuesta, pero nada me preparó para lo que venía a toda velocidad. Llamarlos humanos sería exagerado, pero 3 de ellos atravesaron la puerta tras el cadáver. Cada uno medía 2,5 metros. Tenían la piel de color verde grisáceo y estaban completamente desnudos. No mostraban signos de género. Sus cuerpos eran delgados y un laberinto de venas recorría cada uno de sus miembros. Tenían rostros humanos, pero carecían de cualquier tipo de pelo. Uno de los 3 tenía una maraña de tubos y cables colgando, pero los otros 2 estaban plagados de cicatrices y tenían agujeros enormes en los torsos. En cuanto nos vieron, se abalanzaron. Pude disparar un solo tiro y vi cómo atravesaba el pecho del primero. Ni siquiera rompió el paso. Lo último que recuerdo es mi cabeza golpeándose contra la pared del pasillo. Me desperté en una base militar a unos 50 kilómetros de donde habíamos estado. Inmediatamente supe que tenía una conmoción cerebral y que no podía mantenerme en pie. Pasó mucho tiempo antes de que alguien viniera a verme, y cuando lo hicieron, no fue nada esclarecedor. No me explicaron qué había visto ni qué eran aquellas cosas. Nadie quiso siquiera reconocer formalmente que había participado en algún tipo de combate. Recibí un tratamiento médico justo, pero nada más.
Al final, uno de mis superiores vino a verme y me dijo que estaba de baja temporal hasta que me recuperara y que podría volver al servicio cuando volviera a casa. Intenté ponerme en contacto con algunos de los otros contratistas que conocía, pero aún no he podido contactar con ninguno de ellos. Cuando esta historia salga a la luz, seguro que sabrán quién ha dado el soplo. No sé qué pasará conmigo. Y en este momento realmente no importa. Tenemos que decirle a la gente lo que vimos. Me pregunto si podrías ayudarme con esto.